Buenas, mi nombre es Rubén Andrés León Contreras y hoy vengo a explicar un ejemplo de aplicación de integración numérica. Vamos a utilizar el método de regla compuesta del trapecio. Entonces dice, un topógrafo necesita calcular el área de un campo limitado por una parte del lago. Para comprender mejor, se ha graficado un plano de dicho espacio. Aquí podemos ver el lago, aquí podemos ver el campo, al cual nos va a pedir que le hallemos el área. Entonces dice, ¿de cuánto será la aproximación del área si está definida por la siguiente integral y se encuentra ubicada en los puntos 0,6? Aquí 0,600. Entonces, aquí tenemos el croquis del mapa del espacio y definimos los trapecios para hallar a cada uno su área correspondiente y así hallar la integral. Entonces, lo primero que hice fue calcular, introducir en la herramienta Octave Online la función, y ahí mismo le pedí que por favor integrara la función con los límites de 0,600, dándome un resultado de 72 millones. Ahora sí, para empezar con el método como tal, identifiqué las variables a, b y h, donde a sería 0, b sería igual a 600 y h sería igual a 200, que sería 600 menos 0 entre 3. ¿Por qué 3? Porque es el número de trapecios que definimos. Asimismo, estas variables las definí en Octave. A igual a 0, b igual a 600 y h igual a 600 menos 0 entre 3, que me da un total de 200. Para poder desarrollar el problema, tendríamos que llenar la siguiente tabla, y esta tabla sería pues el área de cada trapecio y eso. Entonces tendríamos que f de x0 estaría dada por la función cuando x igual a, que sería la función cuando x sería igual a 0. En fx1 sería cuando la función es igual a más h, por tanto sería a más 200. En fx2 sería cuando la función está con x igual a más 2 veces h, que sería a más 400. Y fx3, que sería igual a la función cuando x igual a b, cuando la función sería igual evaluada en 600. Esto lo realizamos por medio de Octave. Entonces, para hallar f de x1, f de x0, le pedimos a Octave que evaluara la función normal cuando x es igual a 0, dándonos un total de 0. En el caso de f de x1, le pedimos que evaluara la función cuando x es igual a más h, que sería 200, y nos arroja un resultado de 40.000. En fx2 le pedimos que evaluara la función cuando sería a más 2 veces h, que nos da el resultado de 160.000. Para fx3 le pedimos que evalúe la función cuando es x igual a b, que en este caso sería x igual a 600, nos da un resultado de 360.000. Todo esto lo escribimos en la tabla. Tendríamos que f de x0 igual a 0, f de x1 igual a 40.000, f de x2 sería igual a 160.000 y f de x3 sería igual a 360.000. Ya teniendo la tabla con las variables, podemos aplicar la fórmula que nos proporciona el método de los trapecios compuestos. Haciendo un paréntesis aquí, en Octave definí una variable s que le dije que sería la operación de 2 veces la suma de f de x1 más f de x2, y esto corresponde en la fórmula a esta parte de aquí. Entonces ya reemplazando todos los valores en la fórmula, nos quedaría de esta manera. Y escribiendo dicha fórmula en Octave, tendríamos que la integral sería igual a h entre 2 por f de x0 más s, que es la sumatoria que les comenté, más f de x3, que nos da un resultado de 76 millones. Obviamente esto es un aproximado. En dado caso, para ser más exacto,
hubiese sido más exacto si yo hubiera agarrado más trapecios, si hubiera generado más trapecios aquí en la gráfica. Y esta sería la bibliografía donde busqué la información y esto sería todo el contenido. Muchas gracias.